Buenos días, jóvenes, señoritas y caballeritos. Muy buenos días. Bienvenidos a la semana 5, literatura. Eh, Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Hasta la clase anterior hemos ido desarrollando la literatura universal, que hemos empezado en el siglo VIII antes del buen Jesús, cuando tuvimos una cita con Homero. Homero y sus dos epopeyas, Ilíada y Odisea. Eso sucedió en el siglo VIII antes del buen Jesús. Y hemos llegado hasta el siglo XX de nuestra era con la narrativa del siglo XX, Franz Kafka y su novela La Metamorfosis. Bien, ahí concluye la literatura universal. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, literatura española. ¿Eh? Ahí dice Edad Media, poema de Mio Cid, y luego, después de la Edad Media, viene el Siglo de Oro, el Renacimiento, sus tópicos y la novela picaresca. Es el temario de hoy, que lo podemos ver aquí un poquito más amplio, ¿no? Literatura española de la Edad Media, poema El mío Cid, siglo de oro español, Renacimiento, que corresponde al siglo XVI, tópicos renacentistas, y terminaremos hablando algo sobre la novela picaresca. Muy bien. Recordemos que la literatura española, acá dice literatura española medieval. Ajá. La literatura española se inicia justo en la Edad Media. Y la Edad Media, como sabemos, ¿no? Ahí está, ¿no? La Edad Media va a iniciarse en el siglo V hasta el siglo XV. 10 años, perdón, 10 siglos de duración va a tener la Edad Media. ¿Qué ha caracterizado la Edad Media? El teocentrismo. Dios, a través de la Iglesia, se convierte en el centro del universo. Dios, el protagonista de la historia. ¿Ve? Otro elemento importante de la Edad Media es la presencia de los señores feudales, ¿cierto? Muy bien, aquí está. Literatura española de la Edad Media. ¿En qué contexto histórico-social se inicia? Aquí está. Edad Media. Empieza en el siglo V y termina en el XV. 10 siglos. ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a... Este mapa es interesante. Es una península. ¿Cuándo se llama península? Cuando la tierra sale al mar. ¿Eh? Todo esto es mar. El mar Mediterráneo, el Atlántico, ¿cierto? Y como una parte de Europa, una parte de la tierra de Europa sale al mar. A eso se llama península. Actualmente, esta península está ocupada por dos países, España y Portugal. ¿Eh? Muy bien. Aquí está el mío Cid con su armadura, ¿no? Esa vestimenta de metal de aquella época. Él es un guerrero, pues, ¿no? Con su escudo y su gran caballo, ¿no? Ese caballo se llama Babieca. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa con esta península ibérica? Había sido invadida por los visigodos, llamados pueblos bárbaros, en el siglo V, y también la invasión de los musulmanes, o sea, los árabes, en el siglo VIII.
El problema es de los árabes, ¿no? Estos árabes que llegan a la península se quedaron durante muchos siglos, se quedaron. Entonces, habían invadido todo este territorio español, ¿cierto? Los árabes. Entonces llega un momento en que los españoles se dan cuenta que estaban hablando ya en árabe y no en castellano. Ya estaban adorando al dios Alá y no a Cristo, a la Virgen, ¿no? ¿Cierto? Entonces se inicia las guerras de reconquista. Hay que reconquistar la península para los españoles, porque esto es español, pero había sido invadido por los árabes, ¿cierto? Está lleno de árabes la península. Entonces, los españoles van a empezar a reconquistar, a expulsar a todos los árabes. Claro que esa es una guerra que dura años. Muy bien. Es importante también de que antiguamente la península era un conjunto de reinos, ¿no? Está León, está Castilla, sí, ¿no? Ah, está Andalucía y muchos pueblos más, ¿no? Entonces, en esa época se consolidan, es decir, se unen algunos reinos cristianos como Castilla, León, Navarra y Aragón. Ellos van a poner mucho empeño para expulsar a los árabes del suelo, ¿no? En la península había que expulsar. El primer libro que se escribe en la Edad Media, el primer libro español, se llama Poema del Mío Cid. Su autor es anónimo. El género épico, especie, cantar de gesta. Gesta es porque se está iniciando, se está gestando la literatura española. El poema El mío Cid es el primer libro que se escribe en nuestro idioma. ¿Ve? Tiene eh, tres cantares, o sea, tres grandes partes. Primer cantar, el destierro del Cid. El Cid va a ser desterrado. ¿Por qué? Porque pierde su honra, pero con los años el Cid va a recuperar su honra, ¿no? Es el primer cantar, el destierro del Cid. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. El Cid tiene dos hijas, Elvira y Sol. Su esposa se llama Jimena. Y el tercer cantar es la afrenta de Corpes, como las dos hijas, Elvira y Sol, que ya son señoras, acá, ¿no? Ya son señoras, van a ser cruelmente maltratadas por sus esposos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ir desarrollando el argumento. Aquí este argumento es demasiado breve, pero yo lo voy a ampliar un poquito más, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos por el cantar primero. ¿Cómo se llama el primer cantar? El destierro del Cid. Resulta que Alfonso VI es el rey de Castilla y León. Este reino tiene un valioso ejército al mando de Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador. Pero es acusado el Cid, acusado de ladrón, de haberse apoderado de unos impuestos que el pueblo paga, ¿no? Entonces, como lo acusan de ladrón, el pobrecito pierde su honor. Es considerado por el rey como
digamos, que se ha apropiado ilícitamente de un dinero que no le corresponde. Entonces el rey lo castiga al mío Cid y lo destierra. Y le dice, no le dice personalmente, sino a través de una carta, le dice, has perdido mi confianza porque te has apoderado de parte de los impuestos que has cobrado. Entonces te destierro y debes salir inmediatamente de Castilla, de mi reino, dice el rey, ¿no? Y te doy 9 días de plazo. El pobrecito, que no había tomado absolutamente nada, pero es acusado. ¿Por quién? Por un conde envidioso que le tiene cólera al Cid. Ese conde se llama el conde García Ordóñez, es el conde malvado que va a deshonrar al Cid. Entonces el Cid, que es obediente, obedece pues la orden del rey y sale de Castilla. Además le ha dado solo 9 días de plazo para salir del reino de Castilla, que es inmenso, ¿no? Pero antes, como Alfonso, perdón, como el mío Cid es un gran guerrero, generalmente no está en Castilla, sino está luchando en diferentes lugares con su ejército de 20.000 soldados. Entonces él había tenido la previsión de cuidar a su esposa, doña Jimena, y a sus 2 hijas que todavía son criaturas, Elvira y Sol. Ellas van a vivir en un pequeño convento, ¿ah? ¿Cierto? Ahí estaban más seguras porque Alfonso está guerreando, ¿cierto? Muy bien. Entonces cuando el Cid ya marcha a su destierro, llega a este pequeño convento, la esposa y las hijas se alegran, dice, uy, qué bueno, has venido a pasar vacaciones con nosotras. Pero el Cid le dice, lamentablemente no es así. Este es un saludo y despedida porque el rey me ha expulsado de, de Castilla y León. Así que tengo, y me ha dado un número de días para ¿no?, abandonar Castilla. Ya han pasado 5, me faltan 4, así que se despide, la esposa y las hijas quedan tristes y llorando, y el Cid también triste, continúa su destierro. Al 9.º día justo cruzan la frontera de Castilla, ¿no? Acá termina Castilla, Castilla y León. Entonces ya este terreno, que sigue siendo español, pero está en manos de los árabes, está en manos de los árabes. Entonces cuando sale de Castilla, el mío Cid tiene que luchar contra estos pueblos árabes. Y bueno, y el mío Cid es un gran guerrero, pues es como si fuera un Aquiles español. Va luchando y va venciendo a los distintos pueblos árabes, ¿eh? Y después de cada pelea, después de cada guerra con esos pueblos árabes, se producía el saqueo, es decir, sacaban de ese pueblo vencido dinero, joyas, alimentos, animales menores. Si encontraban caballos, también se lo llevaban. Encontraban mozos de 14, 15 años, también. Ese era el saqueo. Bien, entonces hay un momento en que, gracias a los saqueos, ya tenían cantidad de oro, cantidad de joyas, ¿ah? Entonces los soldados le dicen al Cid, ¿qué hacemos con tanta riqueza? Porque ya trasladarlos pesa mucho. Entonces el Cid dice, bueno, a mí denme solamente la 1/5 parte. El resto, repártanselo equitativamente entre todos, entre todos los soldados. Por supuesto que no son muchos los soldados.
apenas son 300, 500 soldados, y se reparten, pues, ¿no? Entonces, cada soldado empieza a enriquecerse, igual que el mío, sí, gracias a los saqueos. Muy bien. Entonces, como el Cid nunca ha perdido su fidelidad al rey, a pesar que el rey lo ha maltratado, lo ha expulsado, el mío Cid sigue eh, siendo fiel al rey. Y como tiene tanta riqueza ahora, el Cid le envía un primer obsequio al rey Alfonso VI. Le envía con su sobrino Álvar Fáñez 30 hermosos caballos de guerra y bien equipados, ¿eh? Va a Castilla y le entrega los caballos al rey. El rey, bueno, se alegra. Y como Álvar Fáñez es sobrino del mío Cid y que está con él en estas guerras, se encuentra pues con sus antiguos compañeros, porque el mío Cid ha tenido un ejército de 20.000 soldados. Se encuentra con muchos de ellos y le dice, oye, pídanle permiso al rey Alfonso VI y únanse al ejército del mío Cid. Y verdad, muchos cientos de soldados que viven en Castilla piden autorización al rey Alfonso VI y van en busca del mío Cid. Y el mío Cid, entonces el ejército del mío Cid, que eran pocos, ahora ya tiene 500, 800, 1000, 1500, 2000. O sea, sus antiguos guerreros se empiezan a unir. Y saben que después de cada triunfo hay saqueo y hay reparto de utilidad. Luego le manda un segundo obsequio. 100 hermosos caballos, 100. Fíjate. Y entonces el rey, por supuesto, está agradecido porque ya son 1000, no, ya son 130 caballos, ¿ve? Y bien equipados con su montura, su freno, su escudo, su espada, su lanza, todo lo necesario para la guerra. Muy bien. Entonces, en esta segunda entrega, Álvar Fáñez, que es sobrino el mío sí, y siempre es el que va a Castilla a entregar los regalos, le dice al rey que por favor autorice para que la esposa y las hijas del Cid, que viven en un pequeño convento, ¿no?, se unan al Cid. Y ya han pasado muchos años, ¿no? Ya las hijas ya no son criaturas, son señoritas, Elvira y Sol. Entonces, como el rey ha recibido, pues, 130 hermosos caballos, acepta autorizar que doña Jimena y sus hijas Sol y Elvira, que viven en un pequeño convento alojadas, se unan al mío. ¿Sí? Bien, ahí tenemos en camino. Mientras tanto, el Cid sigue luchando con tantos pueblos árabes. Su objetivo principal es vencer a la ciudad de Valencia, que está en manos de los árabes. En Valencia, que es una gran ciudad, había un palacio donde vivía un rey árabe. Entonces, como sigue la carrera exitosa del mío Cid, toman Valencia, toman la gran ciudad de Valencia, ¿no? Se apoderan de Valencia. Hay un gran saqueo aquí, el saqueo ya es monumental, extraordinario, ¿no?, porque es una gran ciudad, pues. Y ni bien el mío Cid toma esta ciudad de Valencia, manda construir un templo cristiano en medio de estos árabes. Construyen un templo cristiano y nombra como obispo a don Jerónimo para que oficie pues la misa, los matrimonios, bueno. Y ya mientras tanto,
ya llegaron a Valencia, doña Jimena, Sol y Elvira, ya señoritas, llegan a Valencia, y como el mío sí vive pues, en un gran palacio, ahí se instalan cómodamente y disfrutan, pues, ¿no? De todo lo que está ganando el mío sí. De Valencia, el mío sí envía el último obsequio para el rey Alfonso VI. El último obsequio consiste en 200 caballos, que sumados a los anteriores ya estamos en 330 caballos. Hermosos caballos de guerra y bien equipados. Entonces, cuando el rey recibe esos 200, bueno, acá hay un detalle. El segundo cantar se inicia cuando el mío Cid toma la ciudad de Valencia, ¿no? Ahí empieza el segundo cantar, o sea, ya estamos en el segundo cantar. El segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del Cid. Bien, entonces les decía, desde Valencia, el Cid envía el último obsequio, 200 caballos. Ya en Valencia ya se instaló la señora Jimena, esposa del Cid, y sus hijas, que ya son señoritas. Entonces, como el rey recibe 200 caballos más y sumado a los anteriores hacen 330 caballos, ya el rey Alfonso se emociona, pues, se emociona y le dice al jefe, Álvar Fáñez, que es el sobrino del Cid, que es el que ha llevado los 200 caballos, le dice, dile al mío Cid, le dice el rey, comunícale que lo quiero perdonar presencialmente y en forma pública, que venga de aquí a 3 semanas, yo voy a estar a orilla del río Tajo, hay un pueblito de Tajo, ahí lo voy a esperar, de aquí a 3 semanas. Efectivamente, pasan las 3 semanas y el rey llega junto con otros nobles a este pueblito de Tajo, a orilla del río Tajo. Y el Cid también llega desde Valencia, llega a este punto, ¿no? Para encontrarse con el Cid, porque el rey lo va a perdonar públicamente. Claro, el Cid llega con sus principales soldados, no va a la esposa ni las hijas. Bien, creo que alguien me preguntaba sobre el caballo. A ver, no lo leí, si pudiera poner nuevamente. Bueno, el caballo del mío Cid se llama Babieca, Babieca, ¿no? Muy bien, entonces eh, hay un encuentro a orilla del río Tajo entre el rey Alfonso VI y el mío Cid. En esta reunión pública, ¿no? El rey lo perdona y se abrazan, ambos están emocionados, ¿no? Porque después de años se ven y además el Cid, el rey lo está perdonando al Cid, aunque el Cid nunca había cometido ninguna falta, pero bueno, ¿cierto? Porque había sido acusado falsamente de ladrón, pero lo perdona pues el rey, ¿no? Ambos se abrazan y están muy emocionados los dos. Y dice en el libro que tanto el rey como el mío Cid, que están abrazándose con mucho entusiasmo, se besan en la boca. ¿Ah? Se besan en la boca el rey con el mío Cid. Estamos en la Edad Media y eso era una costumbre que dos varones se besen públicamente, pero siempre que hubiera un motivo importante, ¿ah?
no se besaban por cualquier cosa. Y aquí, efectivamente, el motivo es demasiado importante. El rey perdona al mío Cid y se ven después de tantos años. ¿Ve? Bien, entonces esa felicidad, ¿no?, de ambos se va a coronar con un beso. Y por supuesto el público aplaude, felices, y hay música y fiesta. En este encuentro festivo, ya, en este encuentro festivo está el conde malvado, el envidioso, el que lo deshonra al Cid, acusándolo ante el rey de que se ha apoderado de parte de los impuestos que ha cobrado. Está también acá, ese malvado se llama el conde García Ordóñez, ¿sí?, acompañándolo, claro, al rey, ¿no? Entonces, este conde, que le tiene envidia al Cid, ahora mucho más, porque se entera que el Cid es más rico, tiene más dinero que el rey, es un archimillonario. Entonces, la ambición de este conde es apoderarse del dinero que tiene el mío Cid. ¿Y cómo? A esta reunión que ha ido el conde García Ordóñez acompañando al rey, por supuesto han ido muchos nobles, ¿no? Había ido con sus dos sobrinos, Fernán y Diego González, infantes de Carrión, eran sobrinos del conde malvado García Ordóñez. Entonces, este conde quiere arrebatarle el dinero que tiene el mío Cid. Y se acerca al mío Cid y le dice: mío Cid, te pido las manos de tus hijas para casarlas con mis dos sobrinos, que son los infantes de Carrión, ¿cierto? El Cid no acepta, no acepto porque mis hijas son como yo, plebeyas. En cambio, sus sobrinos son nobles. No me gustaría que con el tiempo mis hijas sean despreciadas por su condición social. Y no la acepta. Bueno. Entonces eso incomoda mucho al conde. Dice: uy, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hace el conde? De todas maneras quiere el dinero del mío, ¿sí? Habla con el rey Alfonso VI y le dice: por favor, háblele usted al mío Cid para casar a mis sobrinos con sus hijas. Y el rey Alfonso VI va a hablar con el mío Cid, pidiéndole las manos de las hijas del Cid para un matrimonio con los infantes de Carrión, ¿no? Fernán y Diego González, infantes de Carrión. Pero como el rey esta vez es el rey quien está pidiéndole al mío Cid, el mío Cid ya no puede negarse, porque es el rey que se lo está pidiendo. Así, el rey con quien se ha abrazado, se han besado. Entonces, ¿cómo negarle al rey ese pedido? El mío Cid acepta, ¿no?, casar a sus hijas con los infantes de Carrión. Y todos se trasladan a Valencia, ¿no? Porque ahí viven pues las hijas del Cid, ya son señoritas. Mm. Muy bien. Entonces todos se trasladan y es en Valencia es donde se realiza la boda entre eh, Alfonso, ¿no?, Diego, Sol y Elvira. Una fiesta apoteósica, ¿no?, que son las hijas del Cid, el Cid tiene esa riqueza. Muy bien.
Es en Valencia donde van a vivir en el palacio, bueno, van a vivir cómodamente las hijas del Cid con sus respectivos esposos. Después de un tiempo, los esposos, o sea, los infantes de Carrión, dicen, mío Cid, ya es tiempo de que nos vayamos llevando a nuestras esposas a nuestra tierra de Carrión, para que ellas sepan todo lo que han ganado por casarse con nosotros. Bueno, él sí le dice, bueno, pues ya mis hijas ya son esposas de ustedes, así que ya ustedes deciden. Y bueno, pues ya deciden irse. Y por supuesto, doña Jimena y el Cid tristes porque ya se van sus hijas, ya, y bueno, ¿por cuánto tiempo será? Ya no hay más hijos. El Cid le llena de obsequios, ¿ah?, a ambos yernos, joya, dinero. Dice que todo lo que el Cid ha obsequiado a los dos han llevado en 10 caballos. Fíjense cuánta riqueza les ha dado el mío Cid, para que sus hijas nunca tengan necesidad, ¿no? Y siempre van a tener dinero y joyas. Además, en esas guerras que ha tenido el Cid con los árabes, el Cid había ganado 2 valiosos trofeos, 2 espadas, ¿ah? Una espada se llama Colada y la otra espada Tizona. Eran trofeos que el Cid había arrebatado a un conde y el otro a un rey en guerra. Cada espada estaba valorada en 100.000 marcos de oro por entonces, ¿ah? Eran espadas de oro puro. Bueno, entonces cuando ya se van, aparte de joyas, dinero, alimentos, agua y todo que va a ser necesario para el camino, a Diego le obsequia uno de sus trofeos, Colada, y a Fernán el otro, Tizona. Y felices se van. Pero claro, no se van solos. El Cid les hace acompañar por muchos soldados porque no vayan a ser objeto de asaltos en el camino, ¿no?, de parte de los árabes. Ya se van, pues, una comitiva. El Cid y su esposa Jimena, un poco tristes, llorosos. Pero el Cid tiene un pálpito, ¿ah?, que tiene una sospecha. Algo puede pasarles a mis hijas en el camino, dice, ¿no? Y ordena a su sobrino, que es su mano derecha, Álvar Fáñez, le dice, tú síguelos a cierta distancia, pero que ellos no se den cuenta que tú los estás siguiendo. Si ves algo extraño en el camino, ¿no? Si ves algo extraño en el camino, vienes y nosotros desde Valencia vamos a ayudarlas, ¿sí? Entonces, detrás de la comitiva está Álvar Fáñez siguiéndolos a cierta distancia prudencial. Bien, ya entramos al tercer cansar, la afrenta de Corpes. Afrenta es una ofensa y grave. ¿Dónde se va a realizar, se va a producir esa ofensa? En un inmenso bosque de robles, ¿no? Los robles son árboles cuya madera es muy apreciada y muy valiosa. O sea, kilómetros y kilómetros de bosque, de árboles. Era un robledal. ¿En qué lugar está? En ese lugar llamado Corpes. Corpes. El lugar se llama Corpes. Entonces, cuando están cruzando el inmenso bosque, se detienen en un instante y los esposos, los infantes le dicen a los soldados que los están acompañando,
Ustedes continúen el viaje. Espérennos en el primer pueblito. Nosotros, con nuestras esposas, nos vamos a quedar un pequeño tiempo. Y se van todos. Caballos, las joyas, el dinero. Se van todos. Y se quedan más que los cuatro. Y ya, ahora que están solos, ¿qué pasa con los dos malvados esposos? Cada uno amarra a su esposa en el tronco de un árbol. Están atadas, ¿eh? Y cada uno saca ese látigo de cuero para pegar caballos y cada uno empieza a masacrar a su respectiva esposa. Las chicas dan gritos, piden auxilio, pero en un bosque por donde nadie pasa, ¿quién les va a escuchar? Nadie. Y los infantes malvados las dejan casi semimuertas, todas maltratadas, y las abandonan así, amarradas al tronco de los árboles, para que las fieras de los bosques se las devoren. ¿Eh? Y se van felices, cantando los dos hermanos. Mira, hemos ganado cuánta riqueza, dice, por casarnos con estas pobrecitas que ya por fin se morirán devoradas por las fieras del bosque. Y se van. Por suerte, aparece, aparece el sobrino, pues, del mío Cid, Álvar Fáñez. Y cuando pasa por esa zona del bosque, escucha el lamento, ¿no?, de unas jovencitas. Se acerca y eran sus primas. Y ¿qué ha pasado? Les brinda los primeros auxilios y se las lleva a Valencia, donde vive pues el mío Cid y está con su esposa Jimena. El Cid se encoleriza, se indigna. ¿Cómo han hecho así con mis pobres hijas? Buah. Entonces el Cid reflexiona y dice, la ofensa no es a mí, la ofensa de estos dos bandidos es al rey, porque el rey autorizó la boda. Y le escribe una carta al rey. El rey en Castilla se entera lo sucedido y por supuesto se incomoda. Entonces el rey Alfonso VI convoca a un juicio público, las Cortes de Toledo, ahí está, ¿no? En la ciudad de Toledo va a haber un juicio público a los dos cobardes. En ese juicio, con asistencia del pueblo de Toledo, el mío Cid va a pedirle al rey públicamente que los dos cobardes le devuelvan todo el dinero y todas las joyas que recibieron como, eh, digamos, dote por sus hijas. Y los infantes se vieron obligados a devolverle hasta el último centavo, hasta la última joya, le devuelven. Número 2, ahora que me devuelvan los trofeos que yo he ganado en guerra, que me devuelva mis espadas colada y la otra espada es tizona. Los infantes se ven obligados a devolverle los dos trofeos. Y número 3, dice el Cid, ahora quiero que estos dos cobardes que han sido capaces de maltratar a dos mujeres indefensas, luchen con dos de mis soldados. Y en el centro de este juicio se pone Diego y se pone Fernando. Y el Cid envía a sus dos soldados, Martín Antolínez y a Pedro Bermúdez. Iba a haber una lucha pero los soldados del mío Cid pues son grandes guerreros que vencen fácilmente a los dos. Incluso estuvieron a punto de matarlos, ¿ah? Pero el Cid dice, ahí nomás, no los maten, ya demostraron que son cobardes. Pero el rey
¿no? Como parte de ese juicio público, llama a los dos infantes y le dice, los declaro traidores a Carrión. Y desde hoy ustedes dejan de ser nobles y serán plebeyos hasta el último día de sus vidas. O sea, los degrada, ¿no? Los degrada a ambos. Y luego llama al Cid, a su esposa y a sus dos hijas, y el rey le dice, desde este momento ustedes dejan de ser plebeyos, ahora van a ser nobles hasta el final de sus vidas. Y nobles, tanto el Cid, su esposa y sus hijas. En ese momento aparecen dos mensajeros de parte de dos reyes, de Navarra y de Aragón, ¿no? Estos reyes de Navarra y Aragón piden a través de sus mensajeros, le piden al Cid las manos de sus hijas para una segunda boda. Y como el Cid, su esposa y sus hijas ahora ya son nobles, el Cid acepta la segunda boda. Y se trasladan todos, desde Toledo, eh, desde Toledo, todos se trasladan a Valencia. Como en Valencia ya hay un templo cristiano y hay un sacerdote, don Jerónimo, ahí se produce la segunda boda de las hijas del Cid, que por supuesto son mucho más apoteósicas que la anterior. 15 días de fiesta. Bien, al final el viejo Cid ya no pelea porque ya está ancianito, pues, ¿no? Ya había guerreado tanto, ya era famosísimo el viejo Cid. Ya tenía más de 100 años. Y muere de muerte natural, ¿no? Ya muere de anciano, ¿cierto? Eh, y muere cuando, en Semana Santa, muere un Viernes Santo, ¿no? El día de la resurrección muere. Entonces, como el mío siempre ha estado pegado a la fe cristiana, es posible que el mío al morir se haya ido al paraíso, ¿no? Aquí está el mío su caballo llamado Babieca. Muy bien, así termina esta simpática historia. Tenemos un tema más. A ver, ya lo hemos visto. Ajá, entramos al siglo de oro de la literatura española. El siglo de oro significa que en esta etapa surgen en España escritores que son verdaderamente genios de las letras. Por ejemplo, el siglo de oro tiene dos momentos, 16 Renacimiento, en que encontramos al gran poeta Garcilaso de la Vega con su libro de poesía Églogas. También encontramos la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Estamos en el siglo XVI. Pero aquí hay que agregar a otro poeta, Fray Luis de León, ¿ya? Fray Luis de León. Luego en el XVII viene el barroco, pues. Y en el barroco los representantes son, en el género épico, o sea, la narrativa, Miguel de Cervantes, ¿ah? El escritor más importante de España, con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También está en el siglo XVII representando al teatro barroco Pedro Calderón de la Barca con su obra La vida y sueño. Aquí también hay que mencionar a un tercero, ¿ah? A un tercero, el poeta barroco Luis de Góngora, con su libro Soledades. Muy bien. Pero ahora, en lo que queda del tiempo, no vamos a hablar de ambos momentos, sino solo del Renacimiento. En la próxima clase hablaremos de barroco. Muy bien. Siglo de oro español
Primera parte, Renacimiento, siglo XVI. El Renacimiento, ustedes saben, y se caracteriza porque surge el antropocentrismo. Hasta el siglo XV, durante la Edad Media, había reinado el teocentrismo, ¿no? Dios, eh, digamos, centro del universo. Pero eso ya pasó en la Edad Media. Ahora en el siglo XVI, Renacimiento, ya surge el antropocentrismo, o sea, el ser humano protagonista de su propio destino. Ahí está. Hay temas como el amor, pero ojo, el amor no pertenece al romanticismo. El romanticismo va a surgir después de muchos siglos. Aquí estamos en el XVI. El romanticismo pertenece al siglo XIX. Entonces, este concepto de amor eh, es de acuerdo a la época, siglo XVI. ¿Qué es el amor? Es el reflejo de la belleza absoluta que contribuye a la armonía del universo. Si va a haber felicidad en la vida de un ser humano, pues hay que expresar de manera absoluta la belleza. ¿Eh? Muy bien. Dos, el destino. Antiguamente, en la época de Edipo Rey, en Grecia antigua, el destino lo indicaban los dioses, ¿no? Y ese destino se cumplía. Pero ahora, como estamos en el antropocentrismo del siglo XVI, el destino lo pone cada ser humano. ¿Ah? Cada ser humano es el protagonista de su propio destino. Ya no es Dios, ni siquiera los padres de familia, sino cada uno de ustedes han decidido ser médicos, abogados, ingenieros, químicos, ¿eh? Cada uno ya se pone su propio destino. ¿Eh? Y el que elige ser médico será médico hasta el final de sus días, ¿no? Igual con las otras profesiones. Por eso, el destino en el siglo XVI, Renacimiento, el ser humano tiene la posibilidad de enfrentarse al destino. En la época antigua eso no era posible. Lo que indicaban los dioses, eso se cumplía. ¿Eh? A ver, carpe diem, aprovechar, es una frase latina que significa aprovechar el día. Ahora, ustedes que se están preparando, tienen que aprovechar todo el tiempo libre que tengan, utilícenlo en su preparación. Hay que estudiar, hay que leer, ¿ya? Entonces, ¿qué significa carpe diem? Aprovechar el día al máximo. ¿Por qué? Porque la juventud y la belleza son pasajeros. La juventud y la belleza corporal no son eternas, solo es un tiempo breve. Toda la vida nadie es joven, sino solo una etapa, justo la etapa que ustedes están empezando a vivir, ¿cierto? Tienen que aprovechar el tiempo al máximo para ingresar a San Marcos, por ejemplo. Ese es el objetivo ahora, ¿no? ¿Y cómo ingresamos a San Marcos? Aprovechando al máximo el tiempo, porque saben que ahora que ustedes son jóvenes, las señoritas son simpáticas, hermosas, bellas, entonces tienen que aprovechar hoy, ¿ah? ¿Cierto? Porque saben que la belleza y la juventud son pasajeros, ¿ya? Muy bien. Ustedes tienen su separata, hay que leer, cada tema tiene su pequeño texto. Sigamos. Beatus Ile. Beatus Ile significa que las personas viven en paz,
¿no? Viven en un ambiente de tranquilidad, viven sin ninguna preocupación, ¿ve? Sin ningún apuro. Eso se llama Beatus Ille, la vida apacible, sosegada y sencilla, y siempre en armonía con la naturaleza. Y el último, locus amenus. Locus es lugar, ¿ah? Lugar ameno. ¿Cómo es el lugar ameno? Eh, es esto que ven. Es un paisaje primaveral. Árboles, todo es verde, flores, el cielo azul, un riachuelo con aguas cristalinas. Es un ambiente absolutamente primaveral, hermoso. Es en este locus amenus, es en este lugar ameno en el que se realiza lo anterior, ¿ya? La vida apacible, tranquila y sosegada de las personas. ¿Dónde? En el locus amenus. Bien, eh, creo que ya nos estamos excediendo en el tiempo. Les di, por favor, lean ustedes que cada uno de los temas tiene su explicación acá, ¿no? Ese es su ejemplo, ¿ya? ¿Cómo es el lugar ameno? Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que están mirando, ¿ve? Muy bien, vamos a pasar. Ahí está. La novela picaresca, que tiene sus características. Bueno, es un documento sociológico. Eh, Cuando uno ha leído cualquiera de estas dos novelas, El Buscón de Francisco de Quevedo o El Lazarillo de Tormes, que es anónimo, es como si uno leyera un libro de sociología. ¿Por qué? Porque uno se entera cómo fueron las clases sociales de España en el siglo XVI. Solo habla de dos clases, la clase media y la clase popular empobrecida, ¿ya? Tendencia realista. En estas novelas no hay fantasía. Todo es real y es posible de ser cierta. Hay mucho humor, mucha sátira, mucha picardía. Es muy jocosa ambas novelas, ¿ah? Carácter autobiográfico, ¿qué significa? Que el protagonista, en este caso Lázaro, cuenta su vida en primera persona. Yo he nacido a orilla del río Tormes. Mi primer amo fue un ciego. Mi papá se llamó Tomé González. Mi mamá se llamó Antona Pérez. Mi segundo amo fue un clérigo y así va contando, porque esta novela tiene 7 capítulos y en cada capítulo tiene un amo diferente. Lamentablemente esta novela, que tiene 7 capítulos, 7 tratados, no tiene una unidad argumental, porque cada capítulo es totalmente independiente. Es como si fueran 7 cuentos pegados, ¿ya? Muy bien. El protagonista es el pícaro. ¿Y el pícaro quién es? Es un ladronzuelo, un mentirosillo. Por eso es que Lázaro no es un héroe, es un antihéroe. Héroe es el mío Cid, ¿no? También Lázaro es un antihéroe, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí nuestra simpática clase de hoy. Apunten las claves. 1, C de correcto, 2, B de bueno, 3, A de alumna, 4, E de estudiante, 5, C de correcto. Gracias a los que me están felicitando. Gracias a ustedes también por su presencia, ¿ya? 5, C de correcto, 6, B de buena, 7 de domingo y 8, A de alumno. Muy bien.
También aplausos para ustedes y los corazoncitos para las señoritas presentes en la clase. Para la próxima semana vamos a desarrollar La vida es sueño de Calderón de la Barca, así que lean todo lo que puedan sobre la vida es sueño. Y si leen el libro, mejor todavía. ¿Ya? Muy bien. Buenos días, jóvenes. Chao, simpático Pablo. Gracias por los aplausos.